Mm. Y nosotros fundamentalmente nos vamos a ceñir al sector energético, sabiendo que esto es una medida de control para no establecer mercados de competencia imperfecta, ¿no? Entonces, hemos pasado en un proceso de evolución desde la década de los 90, donde con Narbut, ¿no? Se estableció en la Unión Europea la necesidad de manejar estrictamente las políticas de control, las políticas de regulación basadas en comando y control, en la cual se aplicaban medidas coercitivas. Pero luego se dieron cuenta que eso no incentivaba a formalizar los nexos de los sectores que eran regulados y por el contrario, había mucha omisión o había no presentación de documentos adecuados, entonces se les escapaba algo en las medidas de control, ¿no? Entonces se pasó a una siguiente etapa que era tratar de manejar por el lado de los incentivos económicos. Sin embargo, en esto de los incentivos económicos, tampoco se ha podido tener un gran éxito. Sin embargo, algunas grandes empresas sí han podido posicionar sus posturas a pesar de algunos incumplimientos, ¿no? O sea, la gran empresa, si incumple, o tiene la posibilidad, en base a dinero, probablemente, ¿no? Establecer alguna medida proactiva para generar confianza, sobre todo en los actores de vigilancia que están dados por el Estado, ¿no? Y de esa manera, de alguna manera, se han estado librando de ciertas sanciones y o multas. Falta establecer exactamente cuándo merece un incentivo económico formalizar un tema de reducción de multas, ¿no? Eso es lo que más o menos no está claro. Pero creo que es el camino mixto de comando y control y de incentivos económicos que podría lograr una eficiencia en las políticas de regulación. En el caso de nosotros, ¿no? La educación, la energía y la salud son los tres ejes que normalmente hemos manejado para establecer el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo de una economía. El caso energético de nosotros, la paradoja que se da en las comunidades nativas de Camisea y los centros poblados colonos, no consumen gas natural a pesar de que de esas zonas se extrae el gas natural y compran un balón de gas licuado de petróleo entre 200 y 250 soles. Quizás el problema no sea pagar los 250 soles, porque el dinero existe en esa zona, ¿no? Es una de las zonas más ricas, por no decir el distrito más rico que existe en el Perú. No está acá en la capital ni en ninguna ciudad importante, sino en Megantoni, ¿no? Sin embargo, ¿no? Sus indicadores de crecimiento y desarrollo son bastante mínimos. Y esto debido probablemente a que los funcionarios no son muy capacitados o de lo contrario, no, no son capaces de proyectar y realizar la formulación, ejecución y el monitoreo de los proyectos que se podían implementar allá, ¿no? Los jóvenes en un 100% se gradúan como profesores de colegio y administradores y no hay más, ¿no? Esa es la poca evolución que ha podido tener en estos 25 años el proyecto Camisea, ¿no? En realidad 21 años de operatividad, pero 25 años con la construcción. Existen algunas posibilidades de poder trabajar aquí, algunas políticas de crecimiento y desarrollo, sí, por ejemplo, un circuito turístico a través del Pongo de Mainique, donde se ve y se observa un gran potencial de una belleza escénica que podría ser una especie de nexo entre lo que uno va a ver hacia Machu Picchu versus el nexo de la selva alta y baja de Cusco, ¿no? Porque valgan verdades, cuando hablamos de Cusco, casi todos hacemos incidencia en que es una zona solamente de cordillera. Y no es así, porque el 59% del territorio termina siendo selva.
y el 41% termina siendo cordillera. Entonces ahí hay como para empezar a pensar que realmente el gran potencial está en la selva, ¿no? Y a partir de ahí salen algunos productos que son característicos de la zona, ¿no? Por ejemplo, está el café orgánico, el café orgánico de Quiabamba, en Quillabamba, ¿no? También está, por ejemplo, la miel orgánica de Megantoni. También está, por ejemplo, la crianza del paco, que es una especie hidrobiológica de la zona, entre otros, obviamente, ¿no? Los cuales también podrían impulsar su desarrollo económico desde esta visión estratégica de la zona de selva en el Cusco. Pero bien, se supone que la matriz energética, ¿no? Energética tiene algunos problemas, ¿no? O sea, ¿cómo es que hemos podido tener indicadores positivos o negativos en la eficiencia del proyecto? Por ejemplo, ¿no? Existen actividades formalizadas que han generado un impacto y un conflicto. Por ejemplo, el tema de Chiquintirca. ¿Qué pasa en Chiquintirca? En el Chiquintirca hay una estación de bombeo, la primera que utiliza el proyecto Camisea para elevar el ducto hacia la cordillera, ¿no? O sea, porque en líneas generales, si lo observamos en forma horizontal, vamos a ver si podemos acá graficar algo. Ujú. Si observamos en forma horizontal, y acá tenemos, ¿no? Camisea, por ejemplo, ¿no? Y a partir de acá tenemos que llevar hacia la costa. Entonces lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando es que va por primero la zona de la selva y de ahí sube la cordillera, baja la cordillera y llega a nuestra costa. Más o menos es así, ¿no? Entonces, hay una zona puntual que está justo cuando se comienza a elevar ¿no? la cordillera, ¿no? Y aquí está la estación de Chiquintirca, ¿no? ¿Qué pasaba en esta estación? Que es el límite entre Cusco y Ayacucho. Chiquintirca es el límite de Cusco y Ayacucho. Pues lo que estaba pasando es que por esta estación, que más o menos son 2 hectáreas o, eh, o 20.000 metros cuadrados, ¿no? Solo les estaban pagando una compensación por los 40 años de 10.000 soles, ¿no? Y esa sensación de injusticia estableció un problema, pues, de conflicto. Entonces, para eso se tuvo que hacer una valoración y esa valoración pasó de 10.000 soles hacia 10 millones de soles, ¿no? Y con algunos ajustes y otros temas, se ha podido lograr formalizar un pago de compensación en ello, ¿no? Y ahora sí, como hay este tipo de incidencias conflictivas, socioeconómicas, ambientales, también hay en la zona de Megantoni, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Tupac Amaru, ¿no? En Tupac Amaru, que está casi en el centro de Megantoni,
por acá, ¿no? En ese caso en particular, ¿no? Ellos tienen ahí un campamento que más o menos oscila entre 2 y 2,5 hectáreas, similar a lo de Chiquintirca, ¿no es cierto? Donde la compensación solo ha sido de 500.000 soles por los 40 años, ¿no? Entonces se ve que hay mediciones bastante atípicas, ¿no? Mientras que la primera medición de Chiquintirca fue 10.000 soles, la primera medición de este campamento es 500.000 soles. Pero aparentemente la cesión de uso genera mayores ingresos. Es obvio que eso es así, ¿no? Entonces hay unos indicadores que no se están generando en una situación estratégica y que obviamente nos permite a nosotros establecer que hay fallas de mercado, ¿no? Fallas en el contexto del sistema de producción, y esto origina pues ciertos impases, reclamos que todavía no se llegan a consolidar en un acuerdo, ¿no? Entonces, y esta actividad es tan importante porque se supone que estamos en un megaproyecto que abastece el 45% del mercado nacional, ¿no? Donde un 30% del mercado es hidroeléctricas, ¿no? Un 20% del mercado es petróleo, y ahí ya tenemos 95 y un 5% termina siendo el mercado de energías renovables, ¿no? Oh, entonces, el mercado nacional es gas, ¿no? Ya, entonces, lo que hay que evaluar es, sabiendo que en la literatura que habíamos estado revisando de Sims, ¿no? ¿No? El tema de este, la comparación del Banco Mundial del PBI en función al CO2, ¿no es cierto? Es un indicador de crecimiento y o desarrollo. Pero la formalización de eso es que también se da una bidireccionalidad, porque el CO2 también puede explicar el crecimiento de la economía. Y es evidente que eso es así, ¿no? Porque si nosotros crecemos, no, en todo caso, si nosotros quemamos energía, la economía crece. Y si la economía crece, puede invertir en energía para crecer más. Entonces, ¿qué se estaría generando? Una bicausalidad. Ya, una bicausalidad. Es decir, en los dos sentidos, ¿no es cierto? Entonces, como el sistema energético alemán en la base de datos de Looked Poll considera, ¿no? El, el ingreso, la inversión en el sector energético, obviamente, el ingreso y el consumo. Tres indicadores importantes para establecer si hay un nexo relevante en el sistema energético de algún país. Entonces, Alemania mide su fortaleza energética en base a cuánto invierte en el sector, cuál es el nivel de ingreso en la población, que puede ser el ingreso per cápita, y finalmente cuál es el consumo de energía. Si esas tres variables están relacionadas, entonces podemos decir que hay un enfoque sistémico en la evaluación, ¿no? de política energética,
¿no? Que regula, ¿no? El sistema de crecimiento económico. Entonces, si bien es cierto, trata de proponer un VAR, ¿no? Un vector autorregresivo, termina incidiendo en la presencia de un VEC, de un vector de corrección de errores, que eso es lo que vamos a observar en esta sesión, ¿no? Y para eso vamos a ver algunos requisitos, ¿no? Cuando ustedes veían en la parte de econometría intermedia, ¿cierto? Nosotros veíamos un bar, ¿no? Bar P. Habían algunos criterios que se tenían que cumplir, ¿no es cierto? Por ejemplo, validar el bar 2 por default, por defecto. Eso es lo primero, ¿no? Después, determinar los rezagos respectivos, ¿no es cierto? Luego, estimar el bar P determinado por los rezagos óptimos. Ujú. Verificar si es estable o estacionario. Y por último, verificar la bicausalidad. Ujú. Si esto no se da, entonces migramos a un BEC. Un BEC. Para el BEC, si el VAR no dio, entonces debemos comprobar primero en el conjunto de las variables intervinientes, eh, todas son I1. Y el error es white noise o ruido blanco, con el cual se establecen los criterios este, de cointegración, ¿no? Luego se examina la cointegración en base a ambos criterios. Si se cumplen ambos criterios, estamos probando la cointegración. Pero aquí hay que poner algo relevante también, ¿no? Que ambos criterios se prueba la cointegración, pero es una cointegración univariante o de variable en variable. Si se cierra, les abro otra sala, ¿ya? De variable en variable. Ya, listo. Esto por un lado. Lo segundo es si se comprobara eso, entonces ahora de alguna manera estamos ya más insidiosos en la presencia del vector de corrección de errores, porque ya es un indicativo de que si hay cointegración, entonces probablemente exista la presencia de un vector de corrección de errores, al menos de un vector de corrección de errores. Y para eso, ¿no? Hay que verificar cuántos vectores de corrección existirían. Entonces se hace una verificación de los vectores de cointegración por tres métodos. El método de Johansen, el método de consistencia y el método de indicadores de selección de los modelos, que son Akaique
Schwarzbeck y Hanan Quinn. Hanan Quinn. ¿Listo? Eso se da para establecer si hay vectores de cointegración. Una vez que hemos determinado eso, entonces vamos a ver los vectores de cointegración. También hay que verificar los rezagos óptimos, ¿no? El rango óptimo, ver si es estable el modelo o estacionario, ¿correcto? Verificar si no tiene presencia de autocorrelación ni presenta normalidad en el modelo, ¿no? Entonces, vamos a establecer con estos criterios la presencia o no de un vector de corrección de errores. Entonces aquí lo voy a grabar para actualizar y una vez los voy a pasar y vamos a ver el código. Ya nos vamos a ver el código. Voy a pasarles nuevamente acá está. Ya les he dicho que si se cierra, les abro otra salita. Ya está. Se ha vuelto a mandar el PPT. Listo. Entonces vamos a entrar al Stata.